Yo soy Magalí Ugolini, mi nombre. Mi nombre artístico es La Maga. Me dicen Maga desde pequeña y también soy muy fan de cosas fantasiosas y Harry Potter. El poder de los magos es el de crear. TikTok, somos infinitos. Experiencias abren conciencia, mundo ficticio. Entre potenciales, anclajes de lo extinto. Me subo a este viaje para dar mensaje distinto. Así que La Maga es eso. Soy yo, pero también es mi equipo y para mí somos todos magues. Magos, magas y magues. Porque es nuestra condición de ser creadores, co-creadores en este mundo. Estamos en La Caprichosa, que este es un espacio creativo, que hacemos eventos y somos todos migrantes en verdad. Vengo de Argentina, Mar del Plata. Es que en verdad lo que más me conecta a Argentina es estar tomando un mate. O sea, me hace acordar mucho a mis abuelas y a mi mamá. Empecé en el rap hace como 6 años, 7. Se expone y se abre, ¿no? En un cipher te abrís a decir lo que sentís, lo que pensás. Y como eso, el momento de escucha y dar la palabra, eso está. Lamentablemente, como raperas, nos toca educar en un punto. A veces pasa eso, que no es que querés que por ser mujer te den como un espacio solo por ser mujer. Como no, nosotras queremos bailar, loco, no significa que quiero estar con vos, ¿entendés? Significa que quiero bailar. Eso es tu visión. El problema lo tenés vos, no lo tengo yo si yo estoy así, ¿entendés? Porque vos sos esto es natural, es normal, no hay nada malo, ¿entendés? Yo hablo con mis amigas y de 10 amigas, 7 fueron abusadas y esos son números fuertes, ¿entendés? Y son reales. Vayan a parir, que vayan a abortar. Dicen que se preocupan por la maternidad. Si el cuerpo no es tuyo, vos no tenés que opinar. Si un feto es una vida y vas comiendo un animal. Hipocresía, esto es hip hop, querida. Somos activistas, somos adictas a rima. Ya no tenemos por el suelo la autoestima, lo tenemos. Antes había empezado a tomar clases de hip hop, o sea, de baile. Y así me fui adentrando, digamos, a la cultura. Pero luego empecé a encontrar como un grupo que se juntaban en un espacio y practicábamos más libres. Iba con el mate y un paquete de galletitas y bailábamos. Íbamos a los eventos que se hacían en la ciudad y en un momento fui a un evento y también se mezclaba con el rap. Y en ese evento dije, uy, me gusta esto. Aparte había una chica que era la única chica que yo conocí en mi ciudad que rapeaba y yo como que con los ojos así de admiración y dije, wow, me encanta, porque tener una referente mujer también eso está bueno, es inspirador y te dan ganas también, porque a veces cuando son ambientes solamente masculinos es como un poco más, no sé si la palabra es difícil, bueno, sí puede ser que sea un poco. Una chica de mi barrio tenía sus letras también, y ella también cantaba lírico, y dijimos, hagamos un grupo de mujeres y rap. Bueno, con mi compañero el Cefo empezamos a viajar por Argentina y fuimos a Buenos Aires, a Córdoba y hacíamos arte callejero, o sea, en el metro cantábamos, rapeábamos, pasábamos la gorra, en los autobuses también. Nos trajo como un sabor rico dentro de la cultura que yo atesoro mucho, porque también eso me hizo vivir el hip hop. Y de ahí con Cefo dijimos, che, ¿y si vamos a Barcelona y hacemos esto mismo, pero en Barcelona? ¿Qué sentido tiene rapear si no es por un mundo digno? Dale guacho, rompamos con esos hilos, sacudiendo la cabeza, construyamos nuestros signos. Hora de confiar en vos, de mirar el sol, levantar la voz, encontrar amor, dejar el dolor. Somos el motor, somos en acción, focos de emoción, cortos de visión, tras la evolución, trans en transición. Venimos 3 meses y estuvo bueno porque conocimos gente de acá también. Armamos después como un grupito que se llamaba Los Primos de Messi. Entonces íbamos al metro y decíamos, nosotros somos los primos de Messi. Entonces, bueno, yo vine acá, hice un poco de metro, junté un poco de dinero y fuimos a Italia. Y fue loco porque también era, no sé,
Cuando estás solo, ¿entendés? En un país que no conoces el idioma tampoco, pero bueno, igual algo se entendía. Pero fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Conecté con un par de artistas ahí, artistas que tocaban en la calle y así. Y yo era la que se subía a hacer freestyle. Ellos tocaban, de repente era un chico italiano que había viajado por Latinoamérica y tocaba canciones de cumbia. Mi momento de esperar a los papeles fue con arte de por medio, entonces con música. Por suerte tengo ese privilegio, digamos, de que mis abuelos migraron de Italia a Argentina, entonces, bueno, pues tenés la posibilidad de por tus abuelos hacer la ciudadanía. Fronteras abiertas para mercancías, pero puertas que se cierran de la humanidad se olvidan. Abusos y requisas y tu piel no es blanquecina. Que se vaya a la mierda el racismo y su hegemonía. Sin vergüenza intentando expresar, esquivar la insolencia, grietas de inseguridad, pensando en la familia que una... No vengo directamente de culturas aborígenes, igual es la raíz de todos. Y es como, ¡fua! Esto es sabiduría, esto es oro en conocimiento, ¿entendés? En la manera en que viven en armonía y las enseñanzas que nosotros nos perdemos de eso, estamos súper desconectados y es como... Hay que luchar por no perder la conciencia en ese aspecto, porque este sistema está constantemente bombardeándonos para que nos despistemos y nos olvidemos de nuestro poder, de nuestra conexión. Desde el primer momento que empecé a rapear fue como algo a partir del antisistema en un punto, ¿no? Resumámoslo en antisistema, como decir, yo tengo heridas que siento que son culpa del sistema en el que estamos. A mí me encanta Barcelona, en verdad, porque hay gente de todo el mundo y acá hay como un intercambio cultural que está buenísimo. Se está creando como yo creo que se está creando como una nueva sociedad, en el que somos todos distintos pero iguales, ¿entendés? Y entendemos eso. Como que venimos de distintos lugares, pero podemos encontrar como un lenguaje, un respeto y... Bueno, se pueden ir acercando, no es necesario que estén sentadas porque la idea es que bailen, así que denlo todo. Yo estoy rapeando y necesito poner bailarinas y a una corista, pero porque yo quiero rapear, taca, 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 y quiero bailar. Ponerte la palabra junto a la fuerza motriz. Voy a frenar la pena, se agrega con el lápiz. La música no tienes, hace que se abre. Será que es mi manera de escapar de la matriz. Ponerte la palabra junto a la fuerza motriz. Mi show va con bailarinas, porque para mí el baile es muy importante, con visuales para generar, y luces como para generar un escenario como un mundo, ¿no? Un poco surrealista, me gusta mucho. Si el terreno es palabreo, muy travesti, seremos libres mientras nos sigamos normas. Con esos pelos harás que me tengo fuera bailar. Era de ser verdaderas, permanecer en ese hasta que muera. Me saco el estrello de esta manera, salgo de tu cuello y romper barreras. Ya, era de ser verdaderas, permanecer en ese hasta que muera. Me saco el estrello de esta manera, salgo de tu cuello, romper barreras. Romper barreras. Actualmente voy con mi compa Charlie, que está con los sintetizadores. A veces viene mi hermano, toca la guitarra. Tengo 2 amigas percusionistas que también se suman. Es decir, yo soy maga, sí, porque soy yo maga, pero el proyecto para mí es eso, porque es lo que a mí me gusta, a mí me encanta tener a mis amigos conmigo en el escenario y también atrás del escenario. Y eso para mí es lo más lindo, o sea, es lo más... También estamos trabajando en el videoclip de uno de los singles, que es Plástico. Habla del plástico, de cómo hoy día hay plástico por todos lados, y nació un poco de esto de... Me acuerdo en una fiesta de San Juan, de hecho en mi cumpleaños, que yo estaba así mirando el mar y había, como hubo fiesta en toda la playa, había un montón de cosas así tiradas y veía cómo el mar se iba tragando todo eso, y vi como que había estudios de que dicen que tipo cagamos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana de plástico, o sea, como que tenemos microplástico en el cuerpo y obviamente que eso nos daña. De lo plástico, esto es trágico, me da pánico, necesario un antídoto mágico, no es ficción, tampoco fantástico.
Muchas gracias. A ustedes. Especies condenadas, heces en toneladas, crecen 101 heladas. ¿Qué hacen? No entiendo nada. Valoren a los artistas.